Hace ya más de un siglo que la Revolución Rusa hizo temblar los cimientos del mundo entero, dando lugar, nada menos, que al primer Estado comunista de la historia. Hoy vamos a desgranar cómo la dinastía de los Romanov, que llevaba 300 años en el poder, se vino abajo para dar paso a una era completamente nueva. Pues sí, esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Porque no fue un simple golpe de Estado. Fue más bien una implosión que llevaba décadas gestándose. Y en el centro de todo, como vamos a ver, hay una historia que es sorprendentemente personal. Y es que en el corazón de la Revolución Rusa se libra una batalla casi familiar. Por un lado, los Romanov, la realeza imperial; por otro, los Ulianov, la familia de un joven al que el mundo acabaría conociendo como Lenin. Y el choque entre ellos va a definir el destino de toda una nación. Vale, vamos a meternos en materia. Para entender lo que pasó en 1917, tenemos que echar la vista muy atrás. Nuestra historia no empieza en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. No, empieza décadas antes, con una bomba que sembró las semillas del desastre. A ver, situémonos, 13 de marzo de 1881. Una bomba, lanzada por un grupo revolucionario llamado La Voluntad del Pueblo, hace saltar por los aires al zar Alejandro II en pleno San Petersburgo. El impacto fue tan brutal que algún historiador lo ha llegado a describir como el 11 de septiembre de la Rusia del siglo XIX, un shock total para el sistema, vamos. Pero, y aquí viene lo curioso, este magnicidio no provocó la revolución que buscaban sus autores. ¿Qué va? Fue todo lo contrario. El nuevo zar, Alejandro III, un hombretón de carácter durísimo, vio morir a su padre y juró que a él no le pasaría lo mismo. Su respuesta, una ola de represión brutal. La autocracia, es decir, el poder absoluto del zar, en lugar de debilitarse, se atrincheró todavía más. Pasamos a la siguiente generación, y es aquí donde vemos cómo se va construyendo el colapso. Con la muerte prematura de Alejandro III, el trono pasa a su hijo, Nicolás II. Y es justo aquí donde las grietas del imperio empiezan a ser ya insostenibles. El problema era que Nicolás II estaba simple y llanamente aterrorizado ante la idea de gobernar. No estaba preparado, y como la historia demostró, no tenía ni el carácter ni la visión para dirigir un imperio tan gigantesco en un momento de cambio brutal. Es que la lista de errores es tremenda. Primero, la tragedia de su coronación, donde se ganó a pulso la fama de insensible. Luego, la humillante derrota contra Japón. Pero el punto de no retorno fue sin duda el Domingo Sangriento de 1905, cuando sus tropas masacraron a manifestantes pacíficos. Ahí la fe del pueblo en el zar se rompió para siempre. Y ya la decisión final de ponerse él mismo al mando del ejército en la Primera Guerra Mundial, bueno, eso selló su destino porque vinculó su imagen directamente a la catástrofe. Y por si todo esto fuera poco, entra en escena Rasputín. La desesperación de la zarina por la enfermedad de su único hijo, el heredero, la hemofilia que hacía que cualquier herida fuera mortal, le abrió las puertas de palacio a este personaje tan siniestro. Su influencia, fuera real o simplemente percibida, se convirtió en el símbolo perfecto de la corrupción y la decadencia de la corte. Y claro, eso terminó de hundir la legitimidad de la monarquía. Bien, mientras el trono de los Romanov se tambaleaba, la otra mitad de esta historia iba cogiendo forma. Ahora nos centramos en Vladimir Ulyanov, o sea, en Lenin. Un hombre cuya vida no se puede entender sin una herida personal muy profunda. Y este es el momento que lo cambia absolutamente todo para él. Su hermano mayor, Alexander, al que llamaban Sasha, es ejecutado. El motivo, participar en un complot para asesinar al zar Alejandro III, el mismo zar que había jurado vengar a su propio padre. Y aquí está la clave de todo. La ejecución de su hermano y el rechazo social que sufrió su familia después forjaron en Lenin un odio implacable. Y no solo contra el zar, también contra la clase media liberal a la que veía como una banda de cobardes por haberles dado la espalda. Su revolución, en el fondo, nació de esa sed de venganza personal. Y así teníamos dos mundos paralelos que iban directos a chocar. Por un lado, Nicolás, cada vez más encerrado en su palacio, completamente ajeno a la realidad del país. Y por otro, Lenin, que incluso en su exilio en Siberia, donde, por cierto, cazaba y esquiaba mientras recibía una paga del Estado, no paraba de tejer su red de conspiradores, preparándose para el momento justo. Aquí es donde vemos la genialidad táctica de Lenin, una idea que de hecho cambió para siempre la forma de dar un golpe de Estado. Él entendió que en la era moderna el poder no está en las masas, sino en la infraestructura. Su gran revelación fue que un grupo pequeño y muy disciplinado podía paralizar el sistema nervioso del Estado. Si controlas las comunicaciones, los trenes, los puentes, un imperio entero puede caer en tus manos. Y esa oportunidad, ese momento justo, llegó con la Primera Guerra Mundial. El conflicto fue, básicamente, la cerilla que prendió fuego a un polvorín que llevaba décadas acumulando pólvora. La guerra fue un desastre, pero un desastre con mayúsculas.
El ejército ruso estaba tan mal equipado que los soldados tenían que esperar a que un compañero muriera para poder coger su rifle. Con ese panorama, las deserciones eran masivas y, claro, con Nicolás II al mando, toda la culpa recaía directamente sobre él. Y entonces, de repente, todo se acelera. En febrero, la gente sale a la calle pidiendo pan y el régimen se derrumba casi sin que nadie oponga resistencia. El zar abdica. Se crea un vacío de poder tremendo, y los alemanes, en una jugada maestra de geopolítica, meten a Lenin en un tren y lo envían a Petrogrado para que avive todavía más el caos. Y en octubre, Lenin, en contra de la opinión de muchos de sus compañeros, vio que era su momento, y lo aprovechó. Pero claro, la toma del poder por los bolcheviques no trajo la paz, ni mucho menos. Lo que trajo fue una guerra civil brutal. Y en medio de ese conflicto, la historia personal con la que empezó todo esto iba a llegar a su final. Un final trágico y definitivo. En la noche del 17 de julio de 1918, en un sótano de Ekaterimburgo, el zar, la zarina, sus 5 hijos y sus sirvientes son despertados de madrugada y conducidos a su muerte por un pelotón de fusilamiento bolchevique. La ejecución fue de una brutalidad espantosa. El asesinato de los niños, en particular, fue algo que conmocionó al mundo entero. La venganza de los Ulianov contra los Romanov se había consumado, y de la manera más sangrienta que se pueda imaginar. Para aferrarse al poder en medio de ese caos, los bolcheviques no se anduvieron con chiquitas. Desataron lo que se conoce como el Terror Rojo. Liderados por la brillantez militar de Trotsky y la crueldad implacable de Lenin, aplastaron a sus enemigos en la guerra civil y pusieron los cimientos de lo que sería la Unión Soviética. Y esta es la gran conclusión. La Revolución Rusa no solo destruyó un imperio, reconfiguró por completo el mapa ideológico del siglo XX, creando esa gran división entre comunismo y capitalismo que definiría la política mundial durante las siguientes 7 décadas. Un mundo nuevo, sí, pero nacido de la incompetencia de un zar, la venganza de un revolucionario y el caos absoluto de una guerra.